En los densos bosques del sur de Georgia, donde la niebla matutina nunca parece disiparse completamente, y los robles centenarios forman catedrales naturales que filtran apenas rayos de sol, existe una propiedad que ha desafiado tanto al tiempo como a la razón humana durante más de 2 siglos. Los lugareños la conocen simplemente como la Holloway, un nombre que pronuncian en susurros, nunca en voz alta después del anochecer. Esta no es solo la historia de una casa abandonada. Es el relato de un lugar donde las leyes naturales parecen funcionar según reglas diferentes, donde cada visitante paga un precio que va mucho más allá de lo que cualquier mente racional puede comprender. La mansión Holloway se alza como un monumento al horror elegante, una estructura que combina la grandeza arquitectónica con una presencia que hiela la sangre de quienes se atreven a observarla desde la distancia. 3 pisos de altura, columnas neoclásicas que se elevan como huesos blanqueados, y ventanales que parecen ojos vacíos, observando eternamente el horizonte. Pero lo más inquietante no es lo que se ve, sino lo que se siente al estar cerca de sus muros. Una sensación de ser observado por algo inteligente, algo que ha estado esperando pacientemente durante décadas, el regreso de visitantes que nunca salieron de sus pasillos. Antes de adentrarnos en esta historia que cambiará para siempre tu perspectiva sobre lo que creías posible, cuéntanos en los comentarios de dónde nos estás viendo y si esta es la primera vez que visitas nuestro canal. No olvides suscribirte, porque las historias que compartimos aquí son aquellas que los libros oficiales de historia prefieren mantener enterradas en archivos clasificados y testimonios que nadie quiere recordar. Todo comenzó en el otoño de 1815, cuando Bartholomew Holloway desembarcó en el puerto de Savannah con su familia y una fortuna que nadie podía explicar completamente. Alto, de complexión robusta y ojos de un azul tan pálido que parecían transparentes, Bartholomew poseía esa clase de presencia que hace que tanto humanos como animales se sientan profundamente inquietos sin razón aparente. Los caballos del puerto se encabritaban cuando él se acercaba, los perros callejeros gemían y corrían a esconderse, y hasta los niños que jugaban en los muelles comenzaban a llorar inexplicablemente cuando su sombra los cubría. Bartholomew había llegado desde Yorkshire, Inglaterra, tras lo que los documentos oficiales describían vagamente como circunstancias familiares que requerían un cambio de residencia urgente. Los rumores que llegaron con él hablaban de muertes inexplicables en su propiedad inglesa, de sirvientes que habían huido en medio de la noche y de rituales nocturnos que habían alarmado hasta a los vicarios más tolerantes del condado. Pero Bartholomew tenía oro, mucho oro. Y en una Georgia que se reconstruía después de las guerras, el dinero hablaba más fuerte que las supersticiones importadas. La familia Holloway no viajaba sola. Margaret, la esposa, era una mujer que había sido hermosa en Inglaterra, pero que el viaje atlántico había transformado en una figura pálida y nerviosa, con una mirada que parecía estar siempre observando algo que nadie más podía ver. Edmund, el hijo mayor de 17 años, mostraba ya señales de la extraña intensidad que caracterizaría a toda la familia. Pasaba horas dibujando símbolos complejos en cualquier superficie disponible y hablaba ocasionalmente, en lo que parecían ser idiomas que ningún erudito local podía identificar. Victoria, de 15 años, había desarrollado una aversión extrema a la luz solar e insistía en viajar con todas las ventanas del carruaje cubiertas por cortinas pesadas. El pequeño Cornelius, de apenas 8 años, sufría de terrores nocturnos tan intensos que sus gritos podían escucharse a través de las paredes más gruesas, y frecuentemente despertaba hablando de las personas en las paredes que querían llevárselo a un lugar donde el tiempo funciona diferente. Bartholomew compró 3.000 acres de tierra pantanosa en lo que ahora conocemos como el condado de Lawrence, un terreno que los nativos Creek habían abandonado décadas atrás sin explicación que los colonos europeos pudieran comprender. Los pocos granjeros que habían intentado establecerse allí previamente habían huido después de una sola temporada, hablando de pesadillas constantes, cosechas que se marchitaban sin causa aparente, y una sensación persistente de ser observados por presencias invisibles que se movían entre los árboles durante la noche. Lo que hacía el terreno particularmente inquietante era su geología única. Análisis posteriores revelarían que el suelo contenía concentraciones inusuales de minerales que no se encontraban naturalmente en Georgia,
como si hubieran sido depositados allí por algún evento geológico que no correspondía a la historia conocida de la región. Además, existían formaciones rocosas subterráneas que creaban ecos y resonancias acústicas extrañas. Voces susurradas en una parte del terreno podían ser escuchadas claramente a cientos de metros de distancia, mientras que gritos fuertes desaparecían completamente después de viajar solo unos pocos pies. La construcción de la mansión Holloway comenzó en la primavera de 1816, y desde el primer día fue evidente que este no sería un proyecto de construcción normal. Bartholomew había traído consigo planos arquitectónicos que afirmaba habían pertenecido a su familia durante generaciones, pero que a los arquitectos locales les parecían extrañamente anacrónicos, combinando elementos de diferentes periodos históricos de maneras que no tenían precedente en ningún estilo arquitectónico conocido. Los planos requerían una estructura de 3 pisos con 28 habitaciones, 5 chimeneas monumentales y una característica que perturbó profundamente a los constructores locales: un sistema de sótanos que se extendía mucho más profundo en la tierra de lo que cualquier estructura residencial requeriría. No era simplemente un sótano, sino una serie de niveles subterráneos interconectados por escaleras de piedra que descendían hacia las profundidades de la tierra siguiendo patrones espirales que parecían diseñados más para propósitos ceremoniales que prácticos. Los trabajadores contratados para la construcción eran principalmente inmigrantes irlandeses y alemanes, hombres desesperados por trabajo que no podían permitirse ser exigentes con las condiciones laborales. Sin embargo, incluso estos trabajadores endurecidos comenzaron a reportar ocurrencias extrañas desde los primeros días del proyecto. Herramientas que desaparecían durante la noche y aparecían enterradas en partes del terreno donde nadie había estado trabajando. Sombras que se movían sin fuente de luz correspondiente y que parecían observar el progreso del trabajo desde las ventanas de la estructura parcialmente construida. Más perturbador aún, había una sensación constante de frío en ciertas áreas de la construcción, independientemente de cuán cálido fuera el día georgiano. El capataz de la obra, un irlandés experimentado llamado Sean O'Malley, llevaba un diario meticuloso de la construcción, documentando no solo el progreso del trabajo, sino también las quejas cada vez más frecuentes de sus hombres. Sus entradas, descubiertas décadas después en los archivos del condado, proporcionan una ventana inquietante a lo que realmente ocurrió durante esos meses de construcción. 15 de mayo de 1816. Los hombres se niegan a trabajar en los niveles de sótano después del mediodía. Dicen que escuchan voces susurrando en irlandés desde las paredes, pero cuando investigo, no hay nadie allí. Patrick McGillicuddy insiste que las voces están discutiendo los detalles de su muerte futura. 23 de mayo. Otro incidente perturbador. Timothy Walsh jura haber visto una figura femenina vestida de blanco caminando por el segundo piso, pero no hay mujeres trabajando en el sitio, y las escaleras aún no están completas. Cuando subí a investigar, encontré huellas de pies descalzos en el polvo, pero desaparecían abruptamente en el centro de una habitación, como si la persona hubiera simplemente desaparecido en el aire. 1 de junio. La situación se está volviendo insostenible. 3 hombres renunciaron después de encontrar sus herramientas de trabajo enterradas en el jardín trasero, dispuestas en un círculo perfecto alrededor de lo que parecía ser un altar improvisado hecho de piedras locales. Nadie recuerda haber puesto las herramientas allí, y el altar no estaba allí la tarde anterior. Mr. Holloway observó la escena con lo que solo puedo describir como satisfacción, como si esto fuera exactamente lo que había estado esperando. Bartholomew observaba estos reportes con una calma que bordeaba la indiferencia completa. Cuando los trabajadores se quejaban de eventos sobrenaturales, él simplemente incrementaba sus salarios. Cuando algunos huían en medio de la noche, llevándose solo las ropas que tenían puestas, él contrataba reemplazos al día siguiente. Parecía tener recursos financieros virtualmente ilimitados, pagando salarios que eran el doble de lo normal en la región, y una determinación férrea de completar la construcción exactamente según sus especificaciones, sin importar cuántos trabajadores perdiera en el proceso. Lo que los trabajadores no sabían era que Bartholomew había comenzado a realizar rituales nocturnos en las secciones ya completadas de la mansión.
Vecinos que vivían a millas de distancia reportaron luces extrañas que se movían por la estructura parcialmente construida durante las horas más oscuras de la noche, acompañadas de cánticos en idiomas que nadie podía identificar. El sonido viajaba de manera imposible a través del aire nocturno, siendo audible a grandes distancias a pesar de que no parecía ser particularmente fuerte en su origen. La mansión se completó finalmente en el otoño de 1817. Una estructura magnífica que se alzaba como un monumento a la ambición y la riqueza, pero también como algo más siniestro que nadie podía definir completamente. 3 pisos de altura imponente, con columnas neoclásicas de mármol importado, ventanales enormes que reflejaban la luz de manera inquietante, y una gran escalera central que dominaba el vestíbulo principal como la espina dorsal de alguna criatura prehistórica petrificada. Los jardines fueron diseñados, según el estilo inglés formal, con laberintos de setos que creaban patrones geométricos complejos, cuando se observaban desde las ventanas del segundo piso, fuentes ornamentales que funcionaban mediante un sistema hidráulico ingenioso, y un invernadero que albergaba plantas exóticas traídas desde lugares remotos del mundo, muchas de las cuales no deberían haber podido sobrevivir en el clima de Georgia. Pero la verdadera obra maestra de Bartholomew estaba oculta bajo tierra. El sistema de sótanos se extendía 5 niveles hacia abajo, mucho más profundo de lo que cualquier plano oficial mostraba. Los niveles más profundos habían sido excavados en completo secreto, utilizando trabajadores especializados que fueron despedidos inmediatamente después de completar su trabajo, con bonificaciones económicas tan generosas que garantizaban su silencio permanente. Estos sótanos no eran simples espacios de almacenamiento. Cada nivel había sido diseñado con un propósito específico que se volvería evidente solo décadas después. El primer nivel subterráneo contenía lo que parecía ser una biblioteca, pero los libros que almacenaba estaban escritos en idiomas que precedían cualquier civilización conocida en América. El segundo nivel había sido construido como una serie de cámaras conectadas por túneles estrechos, cada cámara conteniendo objetos ceremoniales de origen desconocido. Cristales que brillaban con luz propia, metales que no correspondían a ningún elemento conocido, y tallas en piedra que representaban criaturas que no existían en la naturaleza terrestre. Los niveles tercero y cuarto contenían lo que solo podía describirse como laboratorios, equipados con instrumentos que combinaban alquimia medieval con principios científicos que no serían descubiertos por la ciencia occidental hasta décadas después. Había aparatos para destilar esencias de materiales orgánicos, dispositivos para concentrar y manipular energías que la física convencional insistía que no existían, y diagramas detallados que mostraban la anatomía de criaturas que nunca habían caminado sobre la Tierra. El quinto y más profundo nivel era una cámara circular única, excavada directamente en la roca sólida que se extendía profundamente bajo el terreno georgiano. Las paredes de esta cámara estaban cubiertas por inscripciones talladas que combinaban elementos de docenas de tradiciones ocultas diferentes, desde jeroglíficos egipcios hasta runas nórdicas, desde símbolos alquímicos medievales hasta caracteres que parecían predatar cualquier sistema de escritura conocido por los académicos. En el centro de esta cámara final, Bartholomew había instalado lo que él llamaba en sus notas privadas el altar de convergencia. No era un altar en el sentido tradicional, sino una estructura compleja que combinaba elementos arquitectónicos, científicos y rituales en un diseño que parecía desafiar las leyes básicas de la física. Estaba construido simultáneamente de piedra, metal y materiales orgánicos que los análisis posteriores nunca podrían identificar completamente, y emanaba una energía sutil pero constante que hacía que las brújulas giraran sin control y que los relojes se adelantaran o atrasaran de maneras impredecibles. La familia Holloway se estableció en su nueva mansión en noviembre de 1817, y desde la primera noche fue evidente que algo fundamental había cambiado en sus vidas. Margaret, quien había estado nerviosa pero funcional durante el viaje desde Inglaterra, comenzó a mostrar signos de deterioro psicológico que se acelerarían dramáticamente en las semanas siguientes. Se la encontraba frecuentemente parada frente a ventanas durante horas, mirando hacia el bosque como si esperara ver algo específico aparecer entre los árboles. Otras veces la descubrían en los sótanos superiores, de pie en la oscuridad completa, sin lámpara ni vela,
aparentemente cómoda en la penumbra absoluta, como si hubiera desarrollado algún tipo de visión nocturna sobrenatural. Cuando se le preguntaba qué hacía allí, respondía que estaba escuchando las lecciones que vienen desde abajo, pero nunca podía explicar qué significaba eso. Edmund, el hijo mayor, mostró desde el principio una adaptación problemática a la nueva residencia que se manifestó de maneras que alarmaron incluso a los sirvientes más tolerantes. Había sido un joven vivaz e intelectualmente curioso en Inglaterra, interesado en literatura clásica y composición musical. Pero en la mansión de Georgia desarrolló una fascinación morbosa por la muerte y lo macabro que consumió todos sus otros intereses. Pasaba horas en la biblioteca familiar leyendo textos sobre rituales antiguos, prácticas funerarias de civilizaciones extintas y métodos históricos de comunicación con los muertos. Comenzó a coleccionar huesos de animales que encontraba en los bosques circundantes, disponiéndolos en patrones geométricos complejos en su habitación. Más perturbador aún, había comenzado a tallar símbolos extraños en las paredes de su dormitorio, utilizando herramientas que nadie podía determinar de dónde había obtenido. Los símbolos parecían cambiar cuando nadie los observaba directamente, como si estuvieran evolucionando según algún patrón predeterminado. Victoria, por su parte, se convirtió en una criatura completamente nocturna. La jovencita que había sido sociable y encantadora en Inglaterra, ahora se negaba a salir de su habitación durante las horas de luz solar, insistiendo en que la luz le causaba dolor físico real. Había hecho que cubrieran todas las ventanas de su cuarto con cortinas de terciopelo negro, creando un ambiente de penumbra permanente que parecía ser el único en el que se sentía cómoda. Solo emergía después del anochecer, vagando por los pasillos de la mansión como un espectro elegante. Sus pies descalzos no producían sonido alguno sobre los suelos de mármol pulido. Los sirvientes reportaron haberla visto levitando varios pies sobre el suelo mientras se movía por los corredores, su camisón blanco flotando alrededor de su cuerpo como si estuviera sumergida en agua invisible. Su cabello, que había sido castaño claro al llegar desde Inglaterra, ahora era completamente plateado a pesar de su juventud, y crecía a una velocidad antinatural que requería cortes semanales que nunca parecían afectar su longitud final. El pequeño Cornelius desarrolló lo que los médicos de la época llamaron terrores nocturnos crónicos de intensidad extrema. Cada noche, sin falta, el niño despertaba gritando entre las 2 y las 3 de la madrugada, hablando coherentemente sobre las personas en las paredes que querían llevárselo a un lugar donde el tiempo se mueve en círculos y nunca es de día ni de noche. Lo más inquietante de los terrores de Cornelius era su especificidad y consistencia. No eran los miedos vagos típicos de un niño, sino descripciones detalladas de lugares, personas y eventos que parecían reales. Hablaba de un salón subterráneo donde los visitantes antiguos se reunían alrededor de mesas hechas de cristal negro, discutiendo planes para cambiar las reglas que hacen que las cosas funcionen. Describía criaturas que no eran exactamente humanas, pero que habían sido humanas una vez, transformadas por procesos que él podía explicar, con un vocabulario que ningún niño de 8 años debería poseer. Margaret intentó consolarlo trasladándolo a diferentes habitaciones de la mansión, pensando que tal vez algo en su cuarto original estaba causando las pesadillas. Sin embargo, los terrores continuaron sin importar dónde durmiera, e incluso se intensificaron cuando lo alojaron más lejos de los sótanos. Era como si algo en los niveles inferiores de la mansión estuviera comunicándose directamente con el niño, y aumentar la distancia física solo hacía que la señal fuera más fuerte y urgente. Bartholomew observaba estos cambios en su familia con una mezcla de preocupación paternal genuina y algo que parecía ser expectación científica. En lugar de buscar ayuda médica para sus familiares o considerar mudarse a una residencia diferente, parecía estar documentando cuidadosamente cada síntoma, cada comportamiento extraño, cada manifestación de lo que fuera que estaba afectando a su familia. Llevaba un diario personal escrito en un código cifrado que combinaba múltiples idiomas con símbolos que no correspondían a ningún sistema de escritura conocido. Pasaba largas horas en los niveles más profundos del sótano, trabajando en proyectos que mantenía en absoluto secreto incluso de su propia familia. Los sonidos que emanaban de las profundidades durante estas sesiones de trabajo nocturno eran descritos por los sirvientes como una mezcla entre cánticos rituales, maquinaria compleja en funcionamiento
y algo que no podía ser categorizado como sonido producido por fuentes terrestres. Los sirvientes que la familia había traído desde Inglaterra comenzaron a renunciar uno por uno, incapaces de adaptarse a la atmósfera de la nueva residencia. Primero fue Martha, la doncella principal, quien había servido a la familia Holloway durante 15 años en Yorkshire. Una mañana simplemente anunció que había visto demasiadas cosas que no podían ser explicadas por la razón cristiana, y que prefería regresar a Inglaterra antes que pasar otra noche en la mansión. Luego siguió Thomas, el mayordomo, un hombre que había sido conocido por su lealtad incondicional y su discreción absoluta. Una mañana simplemente no apareció para el trabajo, dejando atrás todas sus pertenencias personales y varios meses de salarios no cobrados. Cuando finalmente fue localizado días después, estaba caminando por un camino rural a 20 millas de distancia, completamente desorientado y sin memoria de cómo había llegado allí o por qué había abandonado su posición. Los reemplazos duraban cada vez menos tiempo. Algunos renunciaban después de una sola noche, hablando de sueños donde eran perseguidos por versiones distorsionadas de los miembros de la familia Holloway a través de pasillos que no existían durante el día. Otros desarrollaban síntomas físicos inexplicables, dolores de cabeza severos que solo ocurrían dentro de la mansión, problemas de equilibrio que hacían que caminaran en círculos sin darse cuenta, y una pérdida gradual de la capacidad de recordar eventos recientes. Pronto, Bartholomew se encontró con enormes dificultades para encontrar personal doméstico dispuesto a trabajar en la propiedad, incluso ofreciendo salarios que triplicaban los estándares locales. Los rumores sobre la mansión embrujada se habían extendido por toda la región, y la reputación de la familia Holloway había evolucionado de ser simplemente excéntricos ingleses, adinerados a ser algo mucho más siniestro y peligroso. Las primeras muertes inexplicables comenzaron en el crudo invierno de 1818. Estableciendo un patrón que se repetiría con variaciones durante las décadas siguientes. Sarah McKinnon, una joven irlandesa de 19 años que había sido contratada como cocinera, fue encontrada muerta en la cocina una mañana helada de enero. Su cuerpo no mostraba signos visibles de violencia, enfermedad o envenenamiento, pero su rostro estaba congelado en una expresión de terror tan intenso que varios de los hombres que la encontraron vomitaron al verla. Sus ojos estaban abiertos y fijos en un punto específico del techo de la cocina, donde no había nada visible que pudiera haber causado tal reacción. Más perturbador, su cuerpo estaba rígido en una posición que sugería que había estado intentando alejarse de algo, con los brazos extendidos hacia adelante como si tratara de empujar una presencia invisible. El médico local, Dr. Harrison Webb, no pudo determinar una causa médica de muerte, listando finalmente falla cardíaca causada por shock extremo de origen desconocido en el certificado de defunción. 3 semanas después, fue el turno de James Whitmore, el jardinero principal. Lo encontraron en el invernadero. Aparentemente había estado cuidando las plantas exóticas, cuando algo lo había aterrorizado tan profundamente que su corazón simplemente se había detenido. Al igual que Sarah, no había signos de violencia física, pero su expresión facial sugería que había visto algo absolutamente horrificado en sus últimos momentos de conciencia. Lo que hizo este caso particularmente inquietante fue el estado de las plantas en el invernadero. Muchas de las especies exóticas que Bartholomew había importado desde lugares remotos del mundo habían florecido de manera antinatural durante la noche, produciendo flores y frutos que no correspondían a su ciclo natural. Algunas plantas que nunca habían florecido antes estaban cubiertas de flores negras que emanaban un perfume dulce pero nauseabundo. Otras habían crecido hasta alturas imposibles, sus ramas extendiéndose en patrones geométricos que parecían formar símbolos cuando se observaban desde ciertos ángulos. Los rumores comenzaron a extenderse por todo el condado como un incendio forestal en verano. Los vecinos más cercanos, que vivían a varias millas de distancia de la mansión, comenzaron a reportar fenómenos extraños que parecían irradiarse desde la propiedad Holloway. Luces que aparecían en las ventanas de la mansión durante la noche, moviéndose de habitación en habitación, siguiendo patrones que no correspondían a ninguna actividad humana normal. Otros hablaban de música que se escuchaba a medianoche, no las melodías alegres típicas de una fiesta social, sino composiciones complejas y melancólicas
que parecían provenir de múltiples direcciones simultáneamente. La música era descrita como hermosa pero profundamente perturbadora, como si hubiera sido compuesta específicamente para evocar emociones que los seres humanos no estaban destinados a experimentar. Los animales del área comenzaron a comportarse de maneras que desconcertaron incluso a los granjeros más experimentados. Los caballos se negaban a caminar en dirección a la mansión, volviéndose cada vez más agitados, mientras más cerca se acercaban a la propiedad. Los perros, que habían sido valientes cazadores, ahora aullaban lastimosamente durante toda la noche, mirando hacia la mansión con expresiones de terror casi humano. Más extraño aún, los animales salvajes comenzaron a evitar completamente el área alrededor de la mansión, creando un círculo de silencio antinatural que se extendía por millas en todas las direcciones. Los cazadores locales reportaron que los bosques, que una vez habían estado llenos de venados, conejos, pájaros y otros animales, ahora estaban completamente vacíos, como si algo hubiera evacuado toda la vida natural de la región. En la primavera de 1819, apenas un año y medio después de mudarse a la mansión, Margaret Holloway murió en circunstancias que el Dr. Webb describiría posteriormente como las más inquietantes de mi carrera médica de 40 años. La mañana del 15 de abril, Margaret no bajó a desayunar, algo inusual incluso considerando su comportamiento cada vez más errático en los meses anteriores. Bartholomew envió a Victoria a revisar la habitación de su madre, pero la joven regresó pálida y temblando, incapaz de articular palabra coherente. Solo pudo señalar hacia las escaleras mientras murmuraba repetidamente: «Ella todavía se mueve», en una voz que parecía venir desde muy lejos. Bartholomew subió personalmente a investigar y encontró a su esposa sentada en su tocador, aparentemente arreglándose el cabello frente al espejo ornamentado que había importado desde su dormitorio en Yorkshire. Pero Margaret estaba muerta. Había muerto mientras se cepillaba el cabello, y el rigor mortis había preservado la posición de su cuerpo de manera que parecía una macabra obra de arte escultural. Su brazo derecho aún sostenía el cepillo de plata, moviéndolo a través de su cabello con movimientos mecánicos que continuaron durante varios minutos después de que Bartholomew entrara en la habitación. Lo más perturbador era su expresión facial. Margaret tenía una sonrisa amplia y vacía, como si hubiera visto algo maravilloso en el momento de su muerte. Sus ojos, sin embargo, contaban una historia completamente diferente. Estaban llenos de un terror tan profundo e inhumano que incluso en la muerte parecían suplicar ayuda desesperadamente. Dr. Webb fue llamado inmediatamente, y una vez más se encontró enfrentando una muerte que no podía explicar según ningún principio médico conocido. El cuerpo de Margaret no mostraba signos de enfermedad, envenenamiento, violencia o cualquier otra causa natural de muerte. Todos sus órganos vitales estaban en perfecto estado, su corazón era fuerte, sus pulmones estaban claros, y no había evidencia de ningún trauma físico. Sin embargo, había detalles que el doctor observó, pero decidió no incluir en su reporte oficial, temiendo que lo consideraran loco. Las venas de Margaret se habían vuelto visibles bajo su piel pálida, pero no con el color azulado típico de la muerte, sino con un tono verdoso que brillaba débilmente en la penumbra. Su cabello, que había sido rubio dorado cuando llegó desde Inglaterra, ahora tenía mechones plateados que definitivamente no habían estado allí la semana anterior. Pero el detalle más perturbador se reveló cuando finalmente lograron separar el cepillo de la mano de Margaret. Había estado cepillando no su propio cabello, sino mechones de cabello negro que definitivamente no le pertenecían a ella ni a ningún otro miembro de la familia. El cabello parecía haber sido arrancado de cuero cabelludo con fuerza considerable, con pequeños trozos de piel y sangre aún adheridos a las raíces. El funeral de Margaret fue un evento extraño y apresurado que generó más preguntas de las que respondió. Bartholomew insistió en que fuera enterrada en el terreno de la mansión, en lugar del cementerio establecido del pueblo, construyendo un mausoleo elaborado en el jardín trasero que parecía más un templo antiguo que una tumba cristiana tradicional. Contrató trabajadores de condados distantes para realizar la construcción del mausoleo, pagándoles salarios extraordinariamente altos por un trabajo que normalmente habría costado una fracción del precio.
Los trabajadores fueron alojados en tiendas de campaña en la propiedad durante la construcción, pero varios renunciaron después de reportar sueños donde Margaret se levantaba de su ataúd y caminaba por la mansión, visitando cada habitación como si estuviera realizando algún tipo de inspección final. Durante el funeral mismo, los pocos asistentes notaron que Bartholomew no parecía afligido en absoluto. De hecho, parecía casi expectante, como si la muerte de su esposa fuera parte de un plan más grande que finalmente se estaba desarrollando según sus expectativas. Edmund, Victoria y Cornelius permanecieron junto a su padre durante toda la ceremonia, pero sus comportamientos eran igualmente inquietantes. Edmund sonreía ligeramente durante toda la ceremonia fúnebre. Victoria parecía estar manteniendo una conversación susurrada con alguien invisible, y el pequeño Cornelius se negó terminantemente a acercarse al ataúd, gritando que ella todavía se está moviendo ahí dentro y quiere que vayamos con ella. Después de la muerte de Margaret, Bartholomew tomó una decisión que sorprendió a todos los que conocían la reputación siniestra que la mansión había desarrollado. Comenzó a invitar huéspedes específicos a la propiedad. Estas no eran invitaciones sociales casuales o visitas de cortesía. Parecía estar seleccionando cuidadosamente a individuos particulares, personas que llegaban desde lugares distantes y que, según él afirmaba, eran estudiosos de fenómenos inusuales o investigadores de temas que la ciencia convencional prefiere ignorar. El primer huésped fue Dr. Aldrich Blackwood, un académico de la Universidad de Virginia, que supuestamente había viajado a Georgia para estudiar anomalías geológicas y magnéticas reportadas en la región. Dr. Blackwood llegó en junio de 1819 con varios baúles llenos de instrumentos científicos sofisticados y una biblioteca personal de libros antiguos, escritos en idiomas que el personal local no podía identificar. Dr. Blackwood se instaló en una de las habitaciones del segundo piso y comenzó inmediatamente a realizar experimentos en colaboración estrecha con Bartholomew. Los sirvientes que aún quedaban en la propiedad reportaron actividad nocturna intensa, emanando de los sótanos de la mansión. Luces extrañas que parpadeaban en colores que no existían en el espectro normal. Sonidos mecánicos complejos que sugerían maquinaria sofisticada en funcionamiento, y lo que describían como cánticos, en múltiples idiomas desconocidos, que parecían provenir de docenas de voces simultáneamente. Una semana después de su llegada, Dr. Blackwood fue encontrado muerto en su habitación en circunstancias que establecerían un patrón que se repetiría con variaciones durante los años siguientes. Su cuerpo estaba sentado en el escritorio que había solicitado para su trabajo, con una pluma todavía en su mano derecha como si hubiera estado escribiendo en el momento de su muerte. Las páginas frente a él estaban llenas de diagramas matemáticos, símbolos alquímicos, y notaciones en lo que parecían ser múltiples idiomas combinados en patrones que sugerían algún tipo de código científico avanzado. Los dibujos mostraban formas geométricas imposibles que parecían cambiar cuando se observaban desde diferentes ángulos, ecuaciones que utilizaban símbolos matemáticos que no habían sido inventados aún, y diagramas de dispositivos mecánicos que combinaban tecnología avanzada con elementos que parecían más apropiados para rituales religiosos antiguos. La última entrada en su diario personal, escrita en inglés claro, simplemente decía: «Lo han logrado. La puerta se está abriendo. Las barreras entre los mundos se están debilitando exactamente como los textos antiguos predijeron. Que Dios tenga misericordia de nuestras almas, porque lo que viene a través no tendrá ninguna». El segundo huésped llegó en agosto de 1819. Madame Cordelia Vasquez era supuestamente una médium de habilidades excepcionales, desde Nueva Orleans, una mujer de mediana edad con conocimiento extenso en comunicación directa con entidades que han trascendido la muerte física. Madame Vasquez llegó con un séquito impresionante de 3 asistentes y una colección de objetos rituales que incluía cristales de tamaños y colores inusuales, velas negras hechas de materiales que no podían ser identificados, y lo que parecían ser huesos humanos tallados con símbolos intrincados que brillaban con luz propia en la oscuridad. Madame Vasquez duró considerablemente más tiempo que Dr. Blackwood, estableciéndose en la mansión durante casi un mes completo. Durante su estancia,
Los sirvientes y vecinos reportaron una intensificación dramática de la actividad paranormal en toda la propiedad y las áreas circundantes. Puertas que se abrían y cerraban, siguiendo patrones rítmicos complejos. Voces que susurraban desde las paredes en conversaciones coherentes en idiomas que sonaban antiguos, pero que ningún erudito podía traducir. Y apariciones de figuras espectrales que se manifestaban durante las horas de luz solar así como durante la noche. Las figuras espectrales no eran vagas ni indefinidas como los fantasmas tradicionales del folclore. Eran manifestaciones detalladas y aparentemente inteligentes que interactuaban con el ambiente físico de maneras específicas. Movían objetos con propósito, dejaban mensajes escritos en ventanas empañadas y parecían estar realizando tareas o rituales que tenían significado para ellas, pero que los observadores humanos no podían comprender. La muerte de Madame Vázquez fue particularmente perturbadora y estableció elementos que aparecerían en muertes futuras. Fue encontrada en el gran salón de la mansión, sentada en el centro exacto de un círculo complejo dibujado en el suelo, con lo que los análisis posteriores determinarían era sangre humana mezclada con sustancias metálicas que no existían naturalmente en la Tierra. Sus 3 asistentes también estaban muertos, posicionados alrededor del círculo a intervalos precisos, como si hubieran estado participando en algún tipo de ritual de invocación. Todos habían muerto aparentemente al mismo tiempo, y todos tenían la misma expresión de terror absoluto, mezclado con éxtasis religioso que había caracterizado las muertes anteriores en la mansión. Lo más inquietante era que Madame Vázquez tenía ambas manos presionadas firmemente contra sus oídos, como si hubiera estado tratando desesperadamente de bloquear algún sonido terrible que la estaba enloqueciendo. Sus ojos habían sangrado profusamente, dejando rastros rojos que se extendían hasta su mandíbula y cuello. Y en el centro del círculo donde había estado sentada, el suelo de mármol pulido mostraba lo que parecían ser marcas de quemaduras en patrones geométricos complejos, como si algo extremadamente caliente hubiera estado presente durante el ritual final. Durante las décadas de 1820 y 1830, la mansión Holloway se estableció en un patrón macabro pero consistente, que la convertiría en uno de los lugares más temidos del sur de Estados Unidos. Bartholomew continuó atrayendo huéspedes muy específicos, individuos que llegaban buscando conocimiento esotérico, experiencias sobrenaturales o respuestas a preguntas que la ciencia convencional se negaba a considerar. Académicos especializados en culturas antiguas, ocultistas con décadas de experiencia, investigadores de fenómenos paranormales y médium con reputaciones internacionales, todos llegaban llenos de curiosidad intelectual o ambición mística, y todos terminaban muertos en circunstancias que desafiaban toda explicación racional. Pero lo que se volvió evidente con el tiempo era que las muertes no eran aleatorias ni accidentales. Cada huésped parecía morir exactamente cuando su contribución específica al proyecto más grande de Bartholomew había sido completada. Algunos duraban solo días, otros permanecían durante semanas o incluso meses, pero todos eventualmente cumplían el mismo destino final, muerte en circunstancias imposibles de explicar, pero siempre después de haber proporcionado algún elemento crucial de conocimiento, habilidad o energía que la mansión parecía necesitar para continuar evolucionando. Durante este periodo, los hijos de Bartholomew continuaron experimentando transformaciones que los alejaban cada vez más de cualquier semblanza de humanidad normal. Edmund, ahora adulto, había desarrollado habilidades que desafiaban todas las leyes conocidas de la física. Los sirvientes lo habían visto caminar a través de puertas cerradas, no abriéndolas, sino literalmente pasando a través de la madera sólida, como si su cuerpo estuviera hecho de vapor. Podía aparecer simultáneamente en múltiples habitaciones de la mansión, manteniendo conversaciones coherentes en diferentes lugares al mismo tiempo. Victoria se había vuelto completamente nocturna, pero su transformación había ido mucho más allá de una simple preferencia por la oscuridad. Durante el día, su cuerpo parecía entrar en un estado de animación suspendida que bordeaba la muerte clínica. Su respiración se volvía tan lenta y superficial que era prácticamente imperceptible. Su pulso bajaba a niveles que deberían haber sido fatales, y su temperatura corporal descendía hasta niveles que normalmente causarían hipotermia severa. Pero cuando llegaba la noche, se transformaba en algo completamente diferente.
Su cuerpo irradiaba una energía que hacía que las plantas marchitas revivieran cuando ella pasaba cerca. Los espejos se empañaban sin causa aparente, y los animales pequeños que se acercaban demasiado a la mansión caían en trances profundos que duraban horas. Los sirvientes la habían visto levitando varios pies sobre el suelo mientras se movía por los pasillos, y su reflejo en los espejos no siempre correspondía exactamente a sus movimientos físicos. Cornelius, ahora en su adolescencia, había desarrollado la habilidad de predecir eventos futuros con una precisión que era tanto útil como aterrorizante. Varios días antes de que cada huésped muriera, comenzaba a hacer dibujos detallados de sus muertes futuras, incluyendo detalles específicos que se manifestarían exactamente como él los había representado. Sus dibujos mostraban no solo las circunstancias de cada muerte, sino también elementos que no serían visibles para observadores normales. Figuras espectrales que participarían en los eventos, energías que fluirían a través del espacio durante los momentos finales, y símbolos que aparecerían temporalmente antes de desvanecerse. Más inquietante aún, Cornelius había comenzado a envejecer de manera acelerada e inconsistente. Aunque tenía apenas 15 años cronológicamente, su cuerpo y rostro mostraban signos de desarrollo que sugerían al menos 20 o 25 años. Pero su envejecimiento no era uniforme. Algunas partes de su cuerpo parecían estar envejeciendo más rápido que otras, como si diferentes aspectos de su biología estuvieran operando según cronologías independientes. Su mente había evolucionado de maneras que eran aún más dramáticas que sus cambios físicos. El niño que había sufrido terrores nocturnos simples ahora hablaba con la sabiduría y conocimiento de alguien que había existido durante siglos. Podía discutir eventos históricos que habían ocurrido antes de su nacimiento, con detalles que no estaban disponibles en ningún libro, describir lugares que nunca había visitado con precisión perfecta, y explicar conceptos científicos y filosóficos que no serían desarrollados por la academia convencional hasta décadas en el futuro. Si esta historia de horror real te está manteniendo en suspenso, no te olvides de darle like al video y suscribirte al canal para más relatos de misterios sin resolver. Y dinos en los comentarios, ¿crees que algunas casas pueden realmente estar vivas de alguna manera sobrenatural? La historia de la mansión Holloway apenas está comenzando. Durante una de las pocas ocasiones en que un visitante logró mantener una conversación extensa con Cornelius, antes de sucumbir al destino que parecía aguardar a todos los huéspedes de la mansión, el joven le explicó con una calma inquietante que la casa necesita alimentarse regularmente para mantener a la familia funcionando en este nivel de existencia, y nosotros somos sus pastores, guiando cuidadosamente el ganado apropiado hacia el matadero ritual. Cuando el visitante, un profesor de teología de Harvard, le preguntó qué significaba exactamente eso, Cornelius sonrió con una expresión que era completamente adulta en su malevolencia calculada, y respondió: «Pronto lo entenderás completamente, profesor. Todos los que entran aquí eventualmente alcanzan una comprensión perfecta de su propósito en nuestro trabajo». El profesor fue encontrado muerto 3 días después, sentado en la biblioteca con un libro abierto frente a él. El libro era una edición de textos teológicos medievales que el profesor había estado estudiando, pero las páginas habían sido alteradas de manera imposible. El texto original había desaparecido y había sido reemplazado por escritura en su propia caligrafía, describiendo en detalle los momentos finales de su propia muerte antes de que ocurriera.